De la noche a la mañana la vida le cambió a la señora Enriqueta. Llevaba 60 años vendiendo elotes en el mercado de las flores en Xochimilco, y el domingo en la madrugada una vecina le llamó para decirle que su local se estaba incendiando. Desde que pasaba el tren, aquí vendo yo. Nunca había pasado nada, nunca. Siempre había yo usado el carbón y el gas y nunca había pasado nada. 60 años. Mis papás vendían aquí, mi mamá, mis abuelitas, todas. Somos ya la tercera generación. Vender elotes era la única forma de sustento de ella y su familia. Nadie de mis nietos trabaja, todos estamos aquí. Mis hijos no tienen ningún trabajo, todos vendemos aquí. Sí, todos me ayudan. Es el único sustento que tengo aquí, nada más, eso es todo. Después del incendio que sufrió el domingo el mercado, espera las cosas se solucionen y la apoyen, pues de ella depende gran parte de su familia. Ojalá y Dios quiera que esperemos que nos echen la mano en eso, porque ahorita todo se quemó, la mercancía. El local de Enriqueta es uno de los más afectados de los 12. Para ella la pérdida será importante, debido a que gran parte del local está quemado y el sábado había ido a surtirse, por lo que tenía mucha mercancía. Pues toda la mercancía, yo tenía mucha mercancía en los muebles, todo se quemó. Todo se me quemó, mi sombrilla, la mesa, todo se quemó. Espera que los trabajos de limpieza y remodelación comiencen pronto para que pueda volver a empezar y llevar el pan a casa. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.